Hola y bienvenidos a Hamburgo. Hoy estamos visitando esta hermosa ciudad portuaria en el norte de Alemania. Esta fue la primera parada de nuestro viaje por Alemania y aunque solo tuvimos un día completo en la ciudad, tratamos de recorrer, hacer y comer lo más posible durante nuestra visita. Después de una buena noche de descanso, donde parecía que ya habíamos superado el jet lag, pasamos el día visitando los almacenes de ladrillo rojo en Speicherstadt, recorriendo el puerto en barco, probando sándwiches de arenque, participando en un taller de elaboración de chocolate y mucho más. Este video es nuestra guía de viaje a Hamburgo y les vamos a compartir 10 cosas que ver y hacer en la ciudad durante su visita. Ok, tuvimos que parar y sacar una foto enfrente de esta escultura porque... Yo amo el café. Ya, Samuel es un amante del café. ¿Cuántas tazas esta mañana? 4. 4 tazas. Sí, wow, estamos peleando contra el jet lag. Exactamente. Hay que despertarse. Sí. Ok, entonces esta mañana estamos paseando por el distrito conocido como Speicherstadt, que significa la ciudad de los galpones o la ciudad de los almacenes. Y esta es una zona en el puerto donde solían guardar así todos los productos que entraban al puerto, que venían del exterior. Y también era una zona donde no tenían que pagar la aduana. Así que sí, esta zona es parte del puerto que es conocido como Hafen City. Hay muchos edificios históricos, como van a ver la construcción acá es todo de ladrillo rojo, hay un montón de puentes, canales, botes. Así que también más tarde los vamos a llevar a pasear en un bote, a hacer un pequeño tour. Así pueden ver la ciudad desde el agua. Y sí, hasta ahora esta ha sido una muy linda introducción a Hamburgo. Lo estamos disfrutando mucho, aunque sea un día gris. La verdad que es una ciudad hermosa y luce muy bien. Speicherstadt se encuentra en el barrio de Hafen City y es la imagen icónica de Hamburgo que uno ve en todas las tarjetas postales. Los edificios aquí datan de 1883 a 1927 y son obras de arte. Estos almacenes tienen torres, nichos y grúas que en una época se usaban para cargar y descargar mercancías de los barcos. Entonces, aquí estamos paseando por el puerto y hemos visto todo tipo de botes y barcos. Aquí justo atrás nuestro tenemos uno que se llama el Mississippi y es un barco estilo americano, de esos que uno ve en el sur de los Estados Unidos. Y bueno, aparte de eso, hay todo tipo de barcos industriales con cargo, hay ferries. Así que nosotros también vamos a ir a buscar un barco para hacer un pequeño paseo, un pequeño tour. De ahí nos subimos al ferry, que es una manera muy económica de ver la ciudad de Hamburgo desde el agua. Entonces, ahora nos hemos subido al transporte público. Este es un ferry y es la línea número 72 que hace como un pequeño triángulo en el puerto, así que uno puede subir, disfrutar los paisajes, ver las ciudades del agua. Más tarde vamos a hacer un tour que es de 1 hora y también te pasea por el puerto. Pero esta es otra manera, también un poco más barata, que uno puede pasear. Y sobre los tickets, acá usan el sistema de honor, así que nadie te pide de ver tu ticket, tú lo compras antes de subir y lo tienes ahí en tu cartera o en tu mano, lo que sea, pero generalmente nadie lo chequea.
Así que sí, disfrutando el día, un poco gris, un poquito de llovizna, pero igual, disfrutando la ciudad mucho. Una vez que bajamos del ferry, caminamos hacia la entrada del viejo túnel bajo el río Elba. Este túnel era una obra de ingeniería moderna cuando abrió sus puertas por primera vez, ya que conectaba el centro de Hamburgo con los muelles y los astilleros y facilitaba el ir y venir de los trabajadores a uno de los puertos más grandes del mundo. Se cierra la puerta. Entonces recién acabamos de cruzar el antiguo túnel que cruza debajo del río Elbe, del brazo norte. Es un túnel para vehículos, para peatones, para bicicletas y es bastante interesante. Tienen unos tremendos ascensores con puertas de madera. También tienen unas escaleras espirales donde uno puede subir y tener vistas del ascensor. Una atracción un poco inusual, diría yo, pero vale la pena si están en la zona del puerto y quieren cruzar al otro lado. Lo pueden hacer a pie por un túnel. Para nuestro almuerzo decidimos probar una comida que es típica del norte de Alemania: sándwiches de arenque. Este es un plato muy popular debido a la proximidad con el Mar Norte y el Mar Báltico. El plato se llama Fischbrötchen y suele servirse en locales de comida rápida o para llevar. Uno lo puede pedir con arenque encurtido, marinado o apanado y frito. Ok, probando el sándwich de arenque. Muy rico, ¿eh? Sí. Entonces el mío viene apanado, frito, también marinado y es un poquito, es agridulce, eso. Agridulce es la perfecta manera de describir el sabor. También tiene cebollas blancas, un muy rico sándwich. La verdad que hoy comimos un desayuno bastante grande, así que este es el perfecto almuerzo, más como un snack. Y las bebidas también muy ricas. Voy a probar la de Samuel con rubarba. Perfecto. Refrescante, como diría Samuel, ¿no? Sí, Salud. refrescante. A ver, Samuel. Sí, para mí el sándwich arenque de Bismarck. Ya. Wow. El sándwich clásico. Wow. Muy rico. Muy sabor distinto. Un poquito amargo y dulce. Ya, medio agridulce. Plato típico del norte de Alemania. Exactamente, sí. Buen provecho. Ahora vamos a hacer un paseo en bote de 1 hora con la compañía Barkassen Meier. Y sí, vamos a estar paseando a lo largo del río. Aquí nos han dado un mapita que nos muestra todas las atracciones que vamos a ver a lo largo del camino. Y sí, es un día de lluvia, pero igual podemos disfrutar la ciudad desde el agua. Así que ese es el plan y ya estamos por partir en unos momentos. Hay varios operadores turísticos que ofrecen este paseo en bote. Nosotros hicimos el recorrido clásico de 1 hora con Barkassen Meier. Ellos tienen una salida diaria en inglés de abril a octubre y todas las otras salidas son con comentario en alemán. Si no hablan ninguno de los dos idiomas, no se preocupen que también tienen brochures en varios idiomas con la información de todos los puntos turísticos a lo largo del recorrido. Ok, aquí seguimos en el bote, continuamos con nuestra pequeña excursión por el río Elbe
Y sí, lo más interesante es que recién estuvimos visitando el puerto donde tienen estos tremendos barcos llenos de contenedores y uno puede ver cómo usan las grúas para subir y bajar los contenedores. Es impresionante porque nosotros estamos en un bote bastante grande, pero cuando uno está al lado de estos tremendos barcos que cruzan océanos, a uno lo impresiona, ¿no? El tamaño. Así que sí, ha sido un lindo paseo hasta ahora. Sigue lloviendo, pero tal vez pare más tarde en el día. Entonces, esta tarde estamos en un lugar que se llama Chocoversum y vamos a estar haciendo nuestros propios chocolates. Entonces, para comenzar la experiencia, tuvimos un tour por este pequeño museo. Nos hablaron un poco sobre el chocolate, la cocoa y sí, ahora estamos como en una cocina o un laboratorio. Y tenemos la opción de preparar o chocolate de leche o chocolate oscuro, que es un poco más amargo. Así que sí, estamos por crear nuestras obras de arte y aquí también tenemos la opción de elegir 3 distintos ingredientes que le queremos añadir a nuestro chocolate. Así que sí, Samuel y yo les vamos a mostrar lo que estamos por preparar. Oh, wow. Oh, looks great. Wow. Ok, ahora yo voy a preparar el mío. Para mis 3 ingredientes yo elegí el coco rallado, los arándanos y algo que se llama amarettini. Así que ahora vamos a armarlo. Después de crear nuestras propias barras de chocolate, continuamos con el recorrido por el museo donde pudimos probar chocolate en diferentes etapas de su elaboración. Fue una experiencia muy divertida, así que si son dulceros, les recomendamos visitar Chocoversum. Esta noche estamos cenando en un restaurante que queda dentro del hotel donde nos estamos hospedando. El restaurante se llama Neni y ellos se especializan en comida israelí y del Medio Oriente. Así que yo he pedido lo que se llama el plato Jerusalén. Samuel se pidió una hamburguesa porque estamos en Hamburgo y estaba en el menú. Y bueno, de entrada también nos han traído algo que se llama lebne. Y viene con un rico pan rústico, muy recomendable. Es como una salsa de yogur con aceite de oliva, especias, aceitunas. Delicioso. Llegó mi plato principal. Me pedí el plato Jerusalén. Tiene hummus, después unos pimientos rojos asados. Hay un poco de pollo, tahini, distintas salsas, especias y por supuesto pan pita para ir comiendo el hummus. Se ve muy muy rico. Vamos a probar. Probemos de una vez un poquito. A ver, un poco de esto, un poco de aquello. Primer bocado. ¿Está bien? Sí. Lo que me imaginaba. Ok, Samuel. Hamburguesa en Hamburgo. Wow. Lo tuvo que hacer, lo tuvo que probar. En un restaurante israelí, lo tuvo que pedir su hamburguesa. ¿Cómo está eso? Delicioso. Y papas fritas. Camote. De camote, sí. De camote, sí. O de batata. Todos bien. Se ve muy rico. Sí. Buen provecho. Ok, entonces Samuel está por probar la barra de chocolate que hicimos esta tarde. Este va a ser su postre. Sí, chocolate de Samuel. 3 ingredientes, 3 sabores. Chocolate blanco, coco y no sé, ginger. En Jengibre. español. Jengibre, jengibre. Wow. ¿Te gusta? Sí. Súper suave. Chocolate. Ok. Nunca me imaginé que jengibre y chocolate iba a ser una buena combinación, Sí. pero aparentemente sí. Está bien.
Después de la cena salimos a caminar por Hafen City, serpenteando los canales y observando los distintos tipos de embarcaciones en el agua. Eventualmente llegamos a la Filarmónica del Elba, a veces apodado Elfi. Aquí subimos en un ascensor hasta la plaza en el piso 8, donde uno puede disfrutar vistas panorámicas de todo Hamburgo. Entonces hoy día, para disfrutar el atardecer, decidimos venir a un edificio icónico que se llama el Elbphilharmonie. Sí. Oh. Entonces subimos en el ascensor al piso número 8, donde es como una terraza abierta. Uno puede caminar todo el alrededor y disfrutar vistas de la ciudad en todas direcciones, 360 grados. Así que uno puede ver el centro, se puede ver el puerto, uno puede ver los barcos que van y vienen. Lindo lugar. Hoy un día un poco gris, así que no fue un atardecer espectacular, pero igual lo disfrutamos. La arquitectura muy linda, bien moderna, mucho vidrio. Así que sí, un lugar interesante. Y ahora continuamos con el paseo. Terminamos la noche en este mundo en miniatura que es un poco difícil de explicar. Realmente hay que verlo para entenderlo. Ok, entonces recién terminamos de visitar, yo creo, la atracción más popular aquí en Hamburgo. Se llama Miniatur Wunderland. Y es un edificio histórico donde tienen maquetas de ciudades y distintos lugares del mundo, así que entras y puedes ver así escenas de Bavaria o paisajes en una cierta parte de Suiza. Y sí, es bien interesante, es más que nada, yo diría, para familias con niños pequeños, pero súper popular y lo disfrutamos, fue una linda actividad, ¿no? Sí, sí. Eso fue lo que hicimos esta noche y ahora regresando al hotel. Y por último les contamos que durante nuestra visita a Hamburgo nos alojamos en el Altes Hafenamt, que forma parte de la cadena de hoteles 25 Hours. Este hotel está ubicado en un edificio histórico de ladrillo rojo neogótico, que también resulta ser el edificio más antiguo de Hafen City. Lo encontramos muy cómodo y nos gustó mucho el diseño y la ubicación, así que se los podemos recomendar. Y esa es nuestra guía de viaje a Hamburgo en 24 horas. Esperamos que este itinerario les haya dado algunas ideas de las cosas que pueden ver, hacer y comer en Hamburgo durante una corta visita. Si tienen otras sugerencias de cosas que hacer en Hamburgo, los invitamos a compartir sus ideas con esta comunidad de viajeros en los comentarios. Y si disfrutaron el video, los invitamos a suscribirse al canal y ya nos estamos viendo pronto con más videos desde Alemania. ¡Tschüss!